Se cumple medio siglo de una obra maestra, 2001, Odisea en el espacio, donde el malo de la película es un computador. En medio de la gritería tecnológica en la que estamos, nos preguntamos si lo que sucede en Colombia en cuanto a tecnología y cultura es bueno, regular o malo. Pero todavía está muy joven en ese aspecto. ¿Cómo andamos aquí en cuanto a industria de videojuegos y aplicaciones? Veremos si es que tal cosa existe en el país del tejo y los mototaxis. De esa forma vive Facebook, de esa misma forma vive Google, Twitter, cualquiera de las redes sociales. También vamos a mirar qué se ha hecho en materia de libros electrónicos y museos virtuales. De hecho, por ahí vamos a comenzar nuestro recorrido esta noche. Pónganse virtualmente cómodos. Bienvenidos a Fractal. El museo busca ser cada vez más dinámico, que el contacto con el público no sea como tradicionalmente ha sido un contacto de cierta pasividad. Y pues obviamente la tecnología nos ofrece esas otras maneras más dinámicas y de no tanto de relacionarnos con el visitante que viene, sino de relacionarnos con el que no viene. La digitalización como, digamos, modelo de preservación se hace principalmente porque tenemos material tan antiguo y tan frágil que solamente el hecho de sacarlo de una caja donde se preserva, de unos sobres donde se preserva esa información, hace que las condiciones medioambientales y de contacto se deterioren los materiales. Ahí es donde entran las acciones digitales. Entonces, como no todo el mundo va a poder acceder a un manuscrito, digamos un manuscrito del siglo XIX, que es muy frágil al contacto, pues la digitalización hace que preservemos la información que se encuentra en el material impreso o en el material manuscrito, pero que se pueda ser consultado sin límites. El poder acercarlo al detalle, ¿no? O sea, que es las fotografías que podemos ver las obras de arte o las obras de las colecciones del museo. Hay obras de historia, de la colección de historia, o obras de la colección de arqueología o etnografía. Las podemos ver a un detalle grandísimo, cosa que ni siquiera podemos hacer eso frente a las obras. La digitalización es un paso donde pasamos de un medio físico al digital, pero a través de la unión de diferentes áreas del conocimiento, en este caso de manuscritos, donde interrelacionamos sociólogos, historiadores, ingenieros, artistas, literatos, podemos hacer una traducción del contenido para presentarlo a nuevas audiencias. Un manuscrito es difícil de leer, más que todo por el tipo de letra, por cómo se escribía, por la ortografía de la época. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer unas traducciones de esos contenidos para nuevos públicos. O sea, Google, que ha estado en muchísimos museos del mundo, llegó al Museo Nacional de Colombia y hemos hecho un registro de 168 obras del museo, han sido fotografiadas por ellos y estuvieron fotografiando piezas de la colección, o sea, de las 20.000 o más, 30.000 piezas que tenemos aquí en el museo. Se hizo una selección muy reducida en principio, pero empieza a manejarse, pues digamos, las obras en Google, en el proyecto de arte de Google. Si alguien quiere tener la experiencia de ver y consultar como si estuviera teniendo el manuscrito en sus manos, le damos el material digitalizado, pero también hacemos una traducción de esos contenidos para nuevos propósitos. Un niño lo puede consultar sencillamente porque sacamos como si fueran mini cuentos, lo que llamamos episodios. Entonces encontramos más de 100 cuentos del siglo XIX contados para ese nuevo tipo de públicos. O sea, son contenidos que sí salen del manuscrito, pero son reeditados y de nuevas formas, no solamente de lectura fija, de lectura lineal, sino creamos nuevos modelos de lectura, creamos cosas multimediales, animaciones, ayudas audiovisuales. Entrar en la tecnología pues es útil en la medida en que vamos enriqueciendo el poder del museo. El museo es chiquito, o sea, los muros nos están apretando cada vez más, no cabemos aquí, ¿cierto? Entonces necesitamos salir de muchas maneras, ¿no? La persona puede ingresar a la biblioteca virtual desde cualquier lugar en el mundo. Los requisitos es como si fueras a consultar tu correo personal. Necesitas un computador y una conexión a internet. No necesitas tener ninguna instalación adicional en tu computador, un software especializado, porque todos los desarrollos los hacemos precisamente para pensar en aquellas personas que no tienen acceso muy fácil a la tecnología. Entonces lo pueden realizar desde cualquier momento, en cualquier lugar, de manera gratuita, de tal manera que puedan consultar
información que antes en medios físicos estaba restringido más que todo a investigadores y a personas de la academia. Nosotros, uno de los objetivos que tenemos de ampliar nuestras plataformas, entrar en el mundo digital para que la gente acceda afuera y concretamente de haber entrado en el proyecto de Google, es que pues incrementemos mucho más esta cifra de visitantes, y estamos seguros que a medida que vayamos avanzando el museo se va a llenar de visitantes cada vez más. Matibelican náhuatl, tomexicateo-campa, tlayohle y manoxique xixtle, matitoixmatican. La aparición de la imprenta de Gutenberg cambió la historia de los libros de papel que antes tenían que escribirse a mano. De la misma forma, la aparición de las nuevas tecnologías que nos permiten tener un libro descargado, por ejemplo, en el teléfono, cambia también la disponibilidad de los libros. Digamos que el libro digital tiene como varias posibilidades y está desde una cosa tan sencilla y plana como un PDF a libros animados, libros que integran multimedia, que pueden integrar cosas mucho más sofisticadas. Ese es como el rango. Estos libros entonces nuestros tienen esta posibilidad, están en formato EPUB y tienen unas características técnicas que permiten pues que el lector disponga de un índice o una tabla de contenido interactiva y muchas funcionalidades que brinda pues el formato EPUB, como que la persona que está leyendo puede realizar y hacer subrayados sobre el texto. Ahí estamos haciendo un subrayado, puede hacer anotaciones y luego posteriormente esas anotaciones compartirlas con otras personas, acceder a esas mismas anotaciones dentro de un índice para poder desplazarse por el libro. Digamos que esa funcionalidad, lo mismo que el libro, adaptarse al tamaño del dispositivo. Puedes perder el teléfono, puedes perder la tablet, puedes perder la computadora, pero no pierdes los libros. Cuando tienes un dispositivo como el Kindle o como el Nook y llevas eso en tu maleta de viaje, llevas ahí toda la biblioteca de lo que tienes, lo que estés leyendo o lo que quieras leer. Digamos que eso, la portabilidad sería una, la parte económica otra, y la posibilidad de compartir también. Y una ventaja muy grande que tienen los libros digitales contra el impreso es la posibilidad de distribución instantánea a nivel mundial. Si tú miras un mapa de librerías en Colombia, pues están concentradas en Bogotá y en Bogotá en básicamente zonas afluentes. En Medellín algunas librerías, Barranquilla tendrá una, Cali 5 y en Pasto una, pero conectividad hay en todo el país. Entonces la posibilidad de tú llegar a una audiencia nacional pues es muy atractiva, muy importante y que se debe explotar. Es mucho más rentable para un editor vender un libro que ha editado en papel, donde el libro puede costar 40, 50, 80 mil pesos, dependiendo de las características físicas del libro, de la clase de papel, del número de tintas. En formato digital le va a costar 15 o 20 mil pesos. Digamos que tenía una expectativa de ingreso para la empresa editorial mucho menor que con el papel. Es posible que la cantidad de libros que se publiquen en el futuro no sea la misma proporción y no haya tantos libros de papel y empiece a haber más libros electrónicos, pero eso no significa que se vayan a desaparecer los libros de papel. Eso sí, las editoriales tienen que replantear su negocio y descubrir que hay nuevas formas de leer. Mica, Doni, Minga, Milio, Licu. El libro en papel es una tecnología genial, funciona perfecto, funciona en cualquier clima, en cualquier condición, sin luz. El libro, digamos, la funcionalidad, la belleza del libro impreso, si algo se ha reforzado gracias al escenario digital. A largo plazo sigo convencido de que sí va a tender a desaparecer, o por lo menos se va a convertir como un artículo de lujo, y el libro en papel tendrá que ser de pronto más costoso que lo que es hoy, y será mucho más fácil para cualquier persona y más económico poder leer un libro en formato digital. Pero la lectura utilitaria es mucho más rápida y eficiente en dispositivos electrónicos.
llegas más rápido a la información, puedes almacenarla mejor y tener mejores herramientas, sobre todo de investigación. Y a pesar de que tengamos acceso a muchos libros con dispositivos como estos, ir a la biblioteca es una experiencia diferente. Es como cuando te dicen, si yo puedo ver el fútbol por televisión. Sí, pero cuando estás en el estadio sientes algo diferente. ¡Viene Colombia, Dios mío! ¡Colombia! También pasa eso cuando vas a la biblioteca. Dicen, no, es que yo no puedo leer digital, pero es que usted lo que está leyendo no es digital, lo que está leyendo es una obra literaria y usted cuando empieza a leerla, ya usted se metió en la historia y se olvida de que esto es una pantalla o que es un iPad o que es lo que sea y usted empieza a leer la historia. Usted en la literatura usted va por la obra literaria, no por el soporte. Tejo, trompo, parqués y sapo. Así se divierten millones de colombianos. Por eso en Fractal nos preguntamos qué tanto se mueve la industria nacional de los videojuegos y las aplicaciones. La historia del desarrollo de videojuegos en Colombia nace con un estudio que se llamaba Immersion Games, que digamos fue uno de los primeros estudios más o menos a inicios del 2000. La cabeza de ese estudio es Eibar Rojas, que actualmente es el director y cofundador de Efecto Studio, que es uno de los estudios más grandes a nivel nacional. And in 2012 we started working with Colombian companies, and I fell in love immediately with the passion of the people and the generosity of the companies there. And so for me it was a no-brainer to want to become part of that directly. It was a growing industry, and it was an opportunity to become part of it, and I took it. Colombia está queriendo ser un país en el que se pueda emprender dentro de las industrias creativas y digitales, pero todavía está muy joven en ese aspecto y la mayoría de los que podrían patrocinar este tipo de empresas son un poco mayores para entenderlas bien. Lo que sí tenemos que ser, digamos, honestos en cuanto a la industria colombiana es que mayoritariamente sigue siendo una industria que ofrece servicios de desarrollo de videojuegos. I think the Colombian industry at this point is growing, but it's also maturing at the same time. I think it's a great place to operate in the context of the video game industry. It's becoming much more well known internationally. Operating here is like any other place. There has its challenges. Colombia tiene el potencial, hay talento, en especial en la parte de gráfica, en la parte de arte hay bastantes personas con esas habilidades. Y porque somos muy competitivos en cuanto a la calidad del producto respecto a otros mercados. We concentrate a lot of our business comes out of the United States, and we have a close proximity. We have matching time zones. We have a talent pool here that's viable. Hay estrategias del gobierno que están enfocadas a nivel global en términos generales a toda la economía naranja y en términos también generales a lo que son las industrias creativas. Pero también ha lanzado iniciativas muy específicas para el desarrollo de videojuegos. El año pasado ellos lanzaron una convocatoria que se llama Conectando la Industria, en donde se le daba la oportunidad a una empresa como lo que ellos llaman tipo A, que son las empresas grandes, de hacer mentoría de dos empresas tipo B o medianas para desarrollar sus videojuegos, y a esas empresas se les daba un incentivo de 500 millones o 300 millones para que impulsaran esos proyectos. And right now the government's supporting it. It recognizes the importance of that, and it recognizes the importance of helping companies become more successful. Mi empresa fue beneficiaria del programa Apps.co que el gobierno estuvo patrocinando y entramos a ella con un videojuego. Sin embargo, más allá de darnos el curso y un apoyo económico, pasar a estos concursos no es fácil y los cupos son muy limitados, de manera que es un poco difícil todavía el apoyo del gobierno en este aspecto.
it's much more mature than I think people are perceiving from the outside. There are large companies here, and there's over 28 video game companies registered with the International Game Developers Association out of Colombia. So the more we continue to produce great products, the more we will become well known internationally and participating in international conferences and showing our products. Ya estamos hablando de proyectos de $700,000 para los estudios y proyectos un poco más grandes, dependiendo también un poco si la empresa o el estudio trabaja por servicios o está generando sus propias propiedades intelectuales. The Colombian video game industry produces games from AAA console quality games that you would play on your Xbox or your PlayStation to casual games on mobile and now into virtual reality and augmented reality. So I think it spans the entire gamut of what video game consumers are interested in at this point. En general, los colombianos, y creo que la mayor parte del mundo, no saben de dónde vienen los juegos que están consumiendo. Entonces es difícil cuando les mencionas a un colombiano, como este juego lo hicieron colombianos, normalmente no te creen, como, oh, ¿en serio? Como Pac-Man, esta noche estamos tras las pistas del fantasma tecnológico en el país. Después de comerciales, veremos qué pasa con el uso de datos digitales y por qué produce tanto miedo. Gracias a las redes sociales, cada día le contamos a personas que no conocemos qué comemos, para dónde vamos y con quién andamos. Pero claro, nos espían y la culpa es del gran hermano, también de los datos y de los algoritmos y otras palabras que no entendemos, ¿verdad? Si no estamos pagando es porque estamos pagando de otras formas y en este momento para las grandes corporaciones estamos pagando con nuestros datos. Bueno, un dato cerrado es los que se relacionen a la privacidad, a la intimidad. Puede ser mi hermano, quién es mi hermano, quién es mi hermana, la cédula de mi hermano, de mi hermana. Por ejemplo, si yo tengo una condición de salud, por ejemplo, si tuviera SIDA, ese tipo de cosas es algo privado, es íntimo. Entonces no es de conocimiento público y la gente no tiene por qué saberlo, ¿no? Para mí creo que la discusión que todavía no hemos abordado suficientemente es cómo se mueve realmente la economía digital y qué es lo que implica. Utilizan y explotan activamente nuestra información. De esa forma vive Facebook, de esa misma forma vive Google, Twitter, cualquiera de las redes sociales y muchos otros servicios. Cada persona tiene derecho también a saber qué tratamiento se hace con los datos que se registran en entidades públicas y privadas, eso se llama el habeas data. Yo creo que hay muchos grandes hermanos. Facebook evidentemente para mí es uno y es uno de los principales, pero Google también lo va a hacer. Quizás hay otros que son mucho más invisibles y es todas las empresas de tracking y todas las empresas de publicidad que están detrás de ellos también y que necesitan un perfilamiento tuyo para poderte dar la mejor publicidad que se acomode a tu perfil. También hay que pensar la gente cómo está utilizando las aplicaciones, las redes sociales, qué tipo de filtros tiene, qué conocimiento tiene de la información que está compartiendo en ellas. Pues la mayor parte de las personas no se sientan a leer los términos, la mayor parte de las personas ni siquiera revisan cuáles son las configuraciones de seguridad de sus equipos ni de sus aplicaciones. Entonces, si tú nunca las vas a ver, significa que todo el tiempo van a estar con esa configuración base. Entonces hay que mejorarla. O borrar el historial de cookies o desactivar ciertos servicios, los de ubicación de Google, o desactivar el historial de navegación o borrarlo en su navegador. Entonces hay una cantidad de cosas que nosotros dejamos permanentemente y que son aprovechadas por estas empresas. Bueno, los datos abiertos son datos públicos de interés público que la ciudadanía tiene derecho a tener acceso y a saber y a conocer. Los derechos humanos se deberían preservar independientemente del lugar de aplicación. Entonces, los mismos derechos que nosotros tenemos en el mundo de átomos, en el mundo físico, son los mismos derechos que nosotros tenemos en el mundo de bits, en el mundo virtual. Datos abiertos los tienen más que todo las entidades públicas. Hablamos de Registraduría Nacional, contratación
administración pública, elecciones, proyectos, gasto público, ese tipo de información que nos compete a todos y que todos deberíamos conocer y saber y entender y exigir además. Si uno está en un espacio público, pues uno tiene unas reglas de espacio público, si estás en un espacio privado, estás con unas reglas de un espacio privado. Entonces, la diferencia entre público y privado es más que todo el interés. Bueno, yo soy periodista de datos, trabajo con una organización que se llama Cuestión Pública. Somos periodistas de investigación y utilizamos periodismo de datos justamente para cruzar datos abiertos o abrir datos que normalmente están cerrados y que son de conocimiento público y que la gente debería conocer. Por ejemplo, nosotros estamos abriendo los datos de las declaraciones de renta y los conflictos de interés de los congresistas, aunque ellos pueden decir que es una violación a su intimidad o a su privacidad, por ejemplo, la declaración de renta. Al ser servidor público, si no hace daño a justamente tu intimidad, es de conocimiento de la ciudadanía. El problema dejó de ser individual hace muchísimo tiempo. Y las reglas del juego son unas reglas del juego que apelan a lo individual porque tú eres el que tienes que aceptar los términos y condiciones, tú eres el que abre la cuenta, pero realmente es toda la sociedad la que está metida ahí. Ya que hablamos del Gran Hermano, hablemos pues de unos hermanos menores, los youtubers culturales. ¿Quiénes son y qué hacen? En Fractal se lo contamos. Hola amigos del enemigo, soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes y estamos aquí en Fractal de Canal 13. Vamos a aprender un poco más de los youtubers culturales. Youtubers culturales, youtubers culturales. Hay fotografías de Melitón Rodríguez, que era un primo fotógrafo de María. Yo creo que como los videos para YouTube suelen tener mucha menos producción comparado con otros medios audiovisuales, el diálogo es mucho más instantáneo y directo. Una persona de carne y hueso hablándole a personas también de carne y hueso. Entonces digamos que se genera de cierta forma una empatía un poco más humana, contrario a, digamos, un nombre al inicio de un artículo. Entonces yo siento que esa es como la versatilidad que tiene el formato del youtuber. También el hecho de que haya una sección de comentarios donde se crean discusiones con respecto a tus videos hace que haya también un diálogo mucho más natural. Lo que me lleva a preguntarme cuáles son los secretos para hacer que una canción sea tan exitosa. Y se los voy a revelar a continuación. Árbol de Letras nació en agosto del año pasado. Nació porque yo sentí en algún momento que yo era buena recomendando libros. El nombre lo escogí por varias cosas. Primero porque pues dos cosas que me apasionan a mí mucho son por supuesto los libros y todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Pero entonces pues digamos que empecé con una lluvia de ideas hasta que llegué finalmente a Árbol de Letras, porque pensé más o menos que los libros y las letras y las páginas son una especie de frutos de árboles que tenemos la posibilidad de tener y es de alguna manera algo que los árboles nos ofrecen y que debemos aprovechar. Pero yo siento que la gran mayoría de las personas no saben quién es. El enemigo salió de una película que se llama Almost Famous. Habla de un chico que se vuelve un reportero de música como para un fanzine local, y en la película termina escribiendo para la Rolling Stone como el artículo de portada, y la banda pues en cuestión, digamos, le pone el apodo del enemigo. Es como que tenía que ver con lo que yo estaba haciendo. Como pop alternativo, lo cual no sé si me gusta o no. A mí me gusta más como el lado experimental. Alvin es mi nombre y el SCH son las 3 primeras letras de mi apellido. Me pregunto cómo sonará eso en otro género musical. YouTube, afortunada o desafortunadamente, sí premia mucho como eso de la viralidad y premia mucho como contenidos muy polémicos. Construir comunidad y construir un grupo alrededor de esos temas es muy difícil y requiere sobre todo mucha constancia. Por cada 1000 vistas que tú tengas en un video, obtienes $3. Y pues activar que aparezca publicidad en tus videos. Vivir de YouTube es muy difícil. Realmente las alternativas para obtener ingresos de YouTube es más como, digamos, explotar la marca que uno cree por otras vías, de hacer camisetas o hacer eventos o intentar hacer, yo qué sé, charlas. Pero pues digamos que YouTube
es un poco más difícil y requiere de mucho más tiempo y más seguidores, obviamente. Si quieren les dejo una lista en la descripción. Todavía existe el concepto en Latinoamérica y sobre todo en Colombia de que ser youtuber implica hacer contenidos extremadamente infantiles o informales. Y pues los videos que yo hago suelen tener muchísima investigación, mucha producción y edición, y es muchísimo trabajo. Ténganme un poco de paciencia, por favor. Por lo menos personalmente mi día a día es como escuchar las canciones nuevas que sacaron las bandas locales, ir a los toques, ir a los conciertos, hablar con la gente, investigar también como por YouTube, redes sociales, todo esto, como cómo se están moviendo estos artistas y ya intentar como documentar los toques, hacer las reseñas de los discos. Ha requerido que digamos, literariamente me tenga que mover de una manera diferente, que tenga que acceder a libros distintos, pero digamos que en lo personal pues no ha pasado mucha cosa diferente a como era mi vida antes. Sin embargo, María Cano empezó a crecer en este contexto. Son espacios muy respetuosos, ¿sabes? Porque uno está dando, y lo digo también a título personal, estoy dando una opinión propia, pero me ha pasado por supuesto que la gente me dice, oye, no estoy de acuerdo con ese comentario que hiciste del libro, a mí me parece todo lo contrario, y está muy bien porque eso lo que genera es un debate también en torno a los libros, que es muy chévere pues poder tenerlo también en esos espacios. Pues muchos de mis videos son críticas, así que estaría mal que yo no acepte críticas de otros. Y por rapero me refiero a cualquier persona con capacidad de manejar el lenguaje de alguien de entre 6 o 10 años. Mi mamá me mima, pipí, popó, pupú, check. A mí me parece perfectamente aceptable que otra persona piense distinto a mí. Lo único es que como hay anonimato en la sección de comentarios de YouTube, la gente a veces escribe cosas muy ofensivas, pero uno se acostumbra. La figura del youtuber ha estado muy satanizada. Sí, porque siempre es como, el youtuber es el bobo, el youtuber es, quién sabe, el loco que no está haciendo nada. También por el hecho de que, comillas, estoy criticando o estoy reseñando música, pues eso, pues el público de las bandas que reseño también es muy sensible y pues defienden también a sus artistas. Y pues también están los mismos artistas que a veces digo o hago algo y me escriben y mejor dicho es... Pero pues nada, uno sigue haciendo su trabajo y ya. Siempre hablo desde el gusto y desde el amor por los libros, entonces yo creo que los autores y los escritores pues lo entienden también de esa manera, especialmente los autores nuevos, como la posibilidad de tener como un feedback frente a su trabajo. Emergiendo por entre el olvido para lucir sus mejores galas. Es el Día de los Santos Difuntos. En Colombia tenemos la vieja costumbre de acostarnos y pararnos con un radio pegado a la oreja. Pero ¿qué pasa con la radio online en el país y quiénes son los soñadores que están detrás? Hola, hola mi gente, un saludo para todos los que están conectados a esta hora a www.mixticius.net. Buenas noches y bienvenidos a esta transmisión que estamos generando desde el barrio Teusaquillo para toda la galaxia. El proceso de creación fue muy espontáneo. En realidad fue por puro gusto y amor a la música. Teníamos muchas ganas de compartir la música que coleccionábamos. En julio van a ser 7 años que llevamos en este proceso. El primer año fue un año de experimentación. Inicialmente empezamos a grabar podcasts, que eran programas pregrabados que se subían a la red. Luego, después de más investigación, pues encontramos una plataforma o varias plataformas, escogimos una que nos permitía hacer transmisiones en vivo y ahí ya empezamos a hacer pues radio web por internet. Para compartir con ustedes muy buena música, muchas novedades y actividad cultural y musical. El segundo año ya estábamos un poco más consolidados y ya nos fuimos a un estudio como este, digamos, no estábamos en la casa de nadie, ni era una cosa tan improvisada. Somos mixticius.net, así que ayúdenos a replicar esta señal. Una de las pautas o una de las bases que nos dio como el camino a seguir en cuanto a la curaduría musical es el mestizaje sonoro.
folclore tanto de países africanos como de países americanos, mayormente latinoamericanos, definitivamente van a ser parte de nuestra programación. Entonces ahí hay un espectro, digamos que en géneros musicales hay una infinidad, pero sí ahí está cerrado un poquitito en cuestión de estilos y de movidas, de movimientos musicales. Nosotros no nos lucramos de la transmisión. Nosotros no percibimos ningún lucro ni ningún beneficio económico de transmitir música. Nosotros creemos que el ejercicio de la transmisión debe ser un ejercicio libre de dar a conocer unos contenidos, porque en el mundo que vivimos lo que pasa es que cuando pagas por esos derechos de transmisión y de divulgación, reduces el espectro, porque uno, no todo el mundo lo puede pagar, y dos, los que lo pueden pagar, lo pagan un montón. Entonces lo que tenemos es cientos de emisoras donde siempre suena la misma música. ¿Y qué pasa? Que eso a largo plazo termina haciendo es que se acaben las prácticas culturales que no están dentro de ese espectro. ¿Qué fue lo que nosotros vimos cuando empezamos Radio Mixticius? Colombia es un país muy difícil para ser emprendedor. Definitivamente hacer empresa y hacer empresas culturales es muy difícil, porque cuando tú haces empresas culturales tu interés no es el capital. Entonces creo que identificar eso, identificar cómo conseguir billete para nosotros vivir de esto, para vivir de lo que hacemos, para vivir de lo que nos gusta, ha sido una de las cosas más difíciles de hacer un proyecto como este. Sin embargo, cuando uno habla con emprendedores de todo tipo de productos, también te dicen que ni el primero, ni el segundo, ni el tercer año van a lograr. Entonces ahí como que uno empieza como a barajar y a balancear las cosas y a decir, bueno, no ha estado todo mal. Nosotros llevamos 6 años y medio y creo que es la primera parte, la primera fase de este proyecto que hasta ahora, digamos, se está desarrollando. En 6 años y medio logramos fidelizar audiencia, construir credibilidad, ¿cierto? Construir también una red importante, tanto de público como de músicos y de proyectos musicales que nos conozcan. Entonces, definitivamente el trabajo constante es el que hace que cualquier proyecto salga adelante. Acompáñenos esta tarde en esta travesía que vamos a hacer por diferentes músicas del mundo, en esta señal que estamos generando desde el barrio Teusaquillo para toda la galaxia. Lo mejor de habernos embarcado en este proyecto, yo creo que ha sido que hemos hecho de nuestro trabajo nuestra vida. Entonces, mi consejo sería, busca cuáles son los límites de ese mundo en el que quieres vivir y el que quieres construir. Y cuando encuentres esos límites, vas a encontrar el camino para crecer en tu emprendimiento. Eso es lo más chévere y lo más bacano de hacer un proyecto como estos. Las aguas de nuestra violencia han sido profundas y caudalosas, pero un artista colombiano se lanzó a ellas para crear un proyecto transmedia que le da voz a las víctimas. 4 Res es un proyecto transmedial que experimenta con diferentes posibilidades narrativas para contar el conflicto armado, como reconstruyendo memoria histórica del país. La tumba más grande ha terminado siendo los ríos. Todas las víctimas han terminado flotando por los ríos yendo a diferentes cauces. Y por otro lado nos gustaba la metáfora de la sangre que corre por nuestras venas, que son como ríos que van llevando como diferentes elementos a todo nuestro cuerpo, y un poco como pensando que el planeta también era un cuerpo como con ríos. Cada una de las masacres que escogimos, digamos que tiene que ver con un territorio diferente. En Colombia tenemos como una diversidad geográfica, climática, de tono, de diferentes elementos, y escogimos como una de diferentes lugares del país. En específico esta del Naya fue una masacre que ocurrió en Semana Santa del 2001, en marzo del 2001. Fue perpetrada por las AUC. El territorio está entre el Cauca y el Valle del Cauca por un río, y fue un recorrido de una semana, un poco más de una semana, en el cual, digamos, como decenas de paramilitares terminaron asesinando a cientos de pobladores del terreno, que eran afrodescendientes, indígenas y algunos, digamos, personas que venían como de otros territorios.
La primera maqueta es una maqueta contextual, está construida con recortes de periódico de lo que fuimos reconstruyendo. Todos los elementos que ven acá son noticias de la masacre, todos los recortitos de periódico. Los rojos son los caminos, digamos, como de tráfico, de drogas y de los paramilitares, y los azules son los ríos que nutren esa ciudad. La segunda maqueta, digamos que va en un acercamiento al territorio, ya se ven las casas, se ven los ríos, se ve la orografía, los árboles, y permite a través de una aplicación de realidad aumentada ver personajes dentro de la maqueta. Y la última maqueta, de nuevo sigue como en ese acercamiento, es el interior de una casa y es la representación de cómo los sobrevivientes o las víctimas terminaron huyendo de sus territorios y cómo les tocó meterse en los bosques. Y esta maqueta, el dispositivo tecnológico que tiene, son audios de los sobrevivientes contando qué fue lo que ocurrió. Entonces terminamos como con un susurro muy íntimo de los sobrevivientes de la masacre contándote al oído qué fue lo que pasó con la masacre. Un guerrillero que le decían Peligro, y en el recorrido Peligro comienza a señalar gente que comienza a dar información para que no lo mate. Este cómic está hecho a partir de fotografías en una técnica que se llama rotoscopia, que es como calcar las fotografías, que nos permitía tener como un pie en lo documental, como en el reportaje gráfico de la fotografía, pero ilustrado, y nos permitía ir entrando como en una línea gráfica diferente, y luego mezclarlo con maquetas, con elementos físicos que nos permitían como una exploración plástica muy particular para que la gente se acercara. Digamos que en el proyecto cada uno tiene una posición política, el director y yo, digamos que somos los creadores del proyecto con mucha más gente que nos colaboró. Sin embargo, en el proyecto no quisimos pintarlo de algún color político de un lado. Lo que quisimos fue, alrededor de la pesquisa y de toda la investigación, encontrar los diferentes elementos que contaban estas masacres, estas historias, y darnos cuenta lo contradictorias que eran diferentes investigaciones dependiendo del punto de vista desde donde se vieran. En cuanto a cifras, en cuanto a fechas, en cuanto a cantidad de víctimas. Entonces lo quisimos poner todo en un espacio neutral. Nuestra propuesta está en jalar unos nuevos públicos a través de la interactividad, a través de diferentes elementos plásticos en la narración, pero no tiene una posición política clara. Es un proceso muy difícil trabajar con las víctimas. Darle la voz a las víctimas nos permite como tener un aval real. Digamos que uno puede ir a investigar, puede llegar a campo y encontrarse con los territorios y con las víctimas, pero tener el aval de ellos, digamos que ellos nos ayudaron como en una línea editorial que nos iban aconsejando y nos iban apoyando de qué manera ir construyendo el proyecto. Es necesario tener la memoria histórica, como buscar, digamos, como estos públicos jóvenes nos permite estar refrescándole en la mente de la gente. Digamos que lo que ocurre es que nosotros somos docentes la gran mayoría y nos encontrábamos con nuestros estudiantes absolutamente ignorantes de lo que ocurría en nuestro país. Desafortunadamente en las ciudades grandes donde vivimos, lo que ocurre es que estamos en una burbuja y vemos a través como de pantallas sin tener como una claridad de hechos más, digamos, más profundos. Entonces a nosotros nos parecía necesario traer estos nuevos públicos para que lo conocieran, un poco para que entendieran cómo es la naturaleza del país, un poco para tener claridad de cómo actuar, qué hacer, qué repetir y qué dejar de hacer. El proyecto ha llegado a lugares diferentes, cada una de las plataformas permite como buscar caminos diferentes. El proyecto nos deja grandes alegrías. Arrancamos con una idea de experimentar, un poco como a palos de ciego, sin tener muy claro hacia dónde íbamos, y el proyecto nos deja unas grandes alegrías, un montón de gente que ha conocido la historia, muchas conversaciones alrededor del conflicto, muchos espacios. Que vienen las siguientes historias, viene la historia de Bojayá, de la masacre de Bojayá y la masacre del Salado. Aprendizajes enormes en cuanto a lo tecnológico, en cuanto a lo narrativo. Yo creo que necesitamos, digamos, las personas que tenemos la posibilidad de contar, de explorar, de narrar, de pintar, de construir a partir de lo que cada uno tenga. Yo creo que es necesario que lo hagamos. Es importante narrar lo que está ocurriendo porque son momentos importantes. Digamos que así mismo como ha ocurrido en el cine, que se cuenta un poco el narcotráfico y se recuenta en cine, en televisión, en series, también necesitamos contar el conflicto de otras maneras diferentes y tenemos que explorarlo. ¿Para qué? Para conocerlo realmente y conocer todas las posibilidades, para tener claro qué ocurre y poder tomar las decisiones en el presente, desde condiciones electorales, que estamos a poco de elecciones, hasta decisiones de vida, de cómo construimos nuestro país.
Cuando regresemos vamos a ver qué le ha caído encima al periodismo con esto de los nuevos medios, que ya no son tan nuevos. Al periodismo le pasa lo mismo que al rock. Muchos dicen que se murió y otros que solo se transformó. Hace años incluso se habla de nuevos medios y juran que Internet acabó con el arte de informar, realidad o ficción. Lo peor de hacer y tratar de imaginarse el futuro es que la gente quiere inventar desde lo que ya conoce porque eso le da miedo de soltar, digamos, le da una confianza. El periodismo sí ha cambiado definitivamente con las nuevas tecnologías. Eso le ha impuesto al periodismo un ritmo mucho más rápido. Tenemos miles de canales de información. Tenemos además unas redes sociales donde se está inundando, digamos, Facebook y Twitter de noticias falsas. Y el periodista pues se tiene que adaptar a ese nuevo cambio sin que eso implique cambiar la calidad del periodismo que está haciendo. En La Silla nosotros tenemos muy claro que por un lado pues hay que tratar de combatir estas noticias falsas y de hacer todo el chequeo de mentiras que podamos, pero también hay que dedicarse a hacer periodismo de investigación y contar historias a profundidad que le aporten más criterio a nuestros lectores. Yo creo que la sobreexposición de información a través de los dispositivos móviles y de Twitter pues es, yo insisto, como un competidor del periodismo. La gente se está informando muy rápidamente, casi no lee, pero al mismo tiempo me parece que hay gente que hace unas apuestas por subirle la calidad al contenido. Yo creo que el periodismo va hacia un cuestionamiento sobre su rol en la sociedad, porque ahorita el periodismo tiene como un competidor muy fuerte que es la generación autónoma de contenidos. Entonces me parece que en ese sentido los periodistas tienen que subir un poco el nivel de exigencia de la información que están entregando, no solamente en cuestión de formato y de lenguaje, sino también como de profundidad de los temas, porque esa es la única manera como de competirle a los que generan autónomamente el contenido. Yo creo que el periodismo, digamos, el camino del futuro del periodismo es un tema que se viene debatiendo desde hace más de 20 años. Yo creo que desde la aparición de Internet y este rumor de que el periodismo tenía que transformarse para poder asumir las realidades y dinámicas de unas generaciones que no se parecen a las generaciones tradicionales que tuvimos como público, que había que transformarse, que había que pensarse, que había que encontrar una manera distinta de narrarse y de narrar el mundo que creemos narrar. Pero hoy, y es lo que es irónico, yo creo que todavía siguen hablando de lo mismo en un montón de espacios. La mejor manera yo creo que de adaptar la tecnología al mundo del periodismo es involucrando esa tecnología en las salas de redacción. En el caso nuestro, nosotros ¿qué decidimos? Decidimos chequear toda esa información que sale en Facebook, en Twitter, pero también decidimos meternos a las conversaciones de WhatsApp. Y eso es usar la tecnología para el beneficio del periodismo, es decir, tratar de chequear toda esa información que comparte la gente en los lugares en donde más se la pasa, que es en redes sociales y en WhatsApp, y meternos ahí para, digamos, desmentir o reafirmar lo que ahí se está conversando. Esa es una forma, digamos, de utilizar la tecnología para el periodismo y que el periodismo se vuelva también una herramienta para que a través de la tecnología se puedan combatir mentiras. Yo creo asimismo que los periodistas deben volverse un poco también curadores de ese contenido, o sea, no solamente perfeccionar sus propias técnicas periodísticas, sino también curar lo que está sucediendo en la realidad y traerlo mejor para brindárselo a la gente que está ávida pues, de ese tipo de manifestaciones de la gente. Yo creo que el periodismo está en una etapa de transición y ese futuro creo que se va a parecer muy poco a esto que hoy tenemos, porque la gente y las audiencias, en realidad la sensación que uno tiene en todo el mundo es que está harta del periodismo, está aburridísima del periodismo, el periodismo aburre un montón y yo creo que ahí es donde hay un quiebre. Yo creo que frente a la pregunta de por qué los medios tradicionales no han podido adaptarse a este mundo tecnológico, es porque vienen de unas lógicas precisamente muy tradicionales y dar el salto es muy difícil. O sea, las salas de redacción de los medios tradicionales están
llenas de gente, pues por un lado con mucha experiencia en el mundo de la prensa escrita, pero al mismo tiempo como un poco distanciados de estas nuevas tecnologías. Digamos, eso no pasa con todos los medios. Yo también creo que hay casos que pues vale la pena decir, como no sé, La Puya del Espectador, ¿no? Donde uno ve que es un periódico súper tradicional de hace miles de años pues que existe, pero tenemos gente joven que le apuesta a transformar la forma de contar las historias y de hacer periodismo. Yo creo que la dificultad está un poco en que no se ha entendido que hay unas nuevas lógicas a las cuales adaptarse, y que se sigue pensando que el mundo digital es como copiar lo que está en la prensa escrita en una página de internet y no volverlo algo interactivo y algo que, digamos, esté contándole a los lectores una historia distinta. Es que yo creo que el periodismo durante mucho tiempo siguió pensando un poco el periodismo escrito, que su competencia era el periodismo en internet, lo cual es una equivocación crasa, porque lo que estamos es en un periodo de transición. Entonces tú veías a un montón de directores preciadísimos de medios impresos oponiéndose al cambio, como si esto fuera posible, pero es que lo que cambió no fueron los medios, lo que cambió fue la vida. Tratando de salvar esas cosas del pasado, estas estructuras de equipos sueltos, de equipos rotos, de gente que todos son igualitos, que todos vienen de la misma historia de vida. Estamos migrando a una cosa que es más inteligente y más interesante, que son todos estos periodistas que de manera independiente han creado plataformas donde lo que se busca es generar contenidos de altísimo impacto y de altísima calidad. Cuando digo impacto, digo en calidad, en formas narrativas, en la calidad de lo que se investiga, y a partir de eso entrar a un mundo en donde hay que competir con todos y no con otros medios. Lo que uno tiene que hacer es quitarse ese lastre de la arrogancia frente a los contenidos nuevos y mirar qué se puede aprender de ellos. Y la manera como se produce información y cómo se consume, pero sobre todo cómo se edita, porque hoy los editores son los usuarios, no son los editores de los medios. Entonces, digamos, hay una diferencia, hay una ruptura entre lo que seguimos viendo como el futuro de los medios basado en el pasado. La información ahora básicamente viene de las redes sociales, pues de Facebook, de Twitter y de WhatsApp. En WhatsApp nosotros creamos hace un año una herramienta que se llama el detector de cadenas de WhatsApp de la silla, y lo hicimos precisamente como respuesta a que veíamos que los medios estábamos como en otro sitio, mientras que la gente estaba conversando y hablando de lo que pasaba en la política en su WhatsApp. Entonces lo que decidimos fue meternos en el WhatsApp, chequear las cadenas y rebotarlas en el mismo WhatsApp con la información que nosotros chequeábamos, y eso ha sido un cambio para nosotros en nuestra manera de pensarnos como periodistas y en la silla, en la manera de entender cómo se está circulando la información. Yo creo que el futuro obviamente que va a ser la inmersión total, es decir, todo este tema de realidad virtual. Hace 10 años cuando lo hablábamos yo decía eso está lejos, hoy cada vez está más cerca, eso no está tan lejos en realidad, y yo creo que en 10, 12 años toda la comunicación se va a dar un poco más en ese sentido en temas de inmersión, pero eso implica que no necesariamente va a ser el periodismo que conocemos hasta hoy, y segundo, que nos toca empezar a pensar de manera emocional, que es una cosa que los periodistas hace tiempo no hacen. ¿Hacer películas con celulares? ¿Cómo no nos lo dijeron antes? Si Stanley Kubrick viviera, le habría sacado jugo a esta posibilidad y ya tendríamos la continuación de La Naranja Mecánica. ¿Y usted, se anima o qué? Mucha gente que hace cine nos veía como la prostituta del cine, como así que cine hecho con celulares tan locos. Yo creo que la importancia de los móviles en la realización audiovisual es desde que arrancan las cámaras. Cuando descubren que la cámara es un elemento fundamental en el celular, pues eso cambió la comunicación del mundo entero y cambió cómo empezábamos todos los seres humanos a querer ser protagonistas de nuestras propias historias. Yo tengo noticias de eso desde el 2006. Un señor que se llama Felipe Cardona, que en este momento es docente en alguna universidad de Cali, hacía unos cortometrajes fabulosos con celulares y con la capacidad de la cámara. La gente ya tiene la posibilidad no solamente de escoger lo que quiere ver de manera más fácil, sino también de poder hacer lo que quiere más fácil. Entonces, es la posibilidad de que la gente tenga más acceso a ser un realizador audiovisual. Hacer video es como escribir. Lo que pasa es que así como con los lápices, hay gente que escribe obscenidades en las puertas de los baños y está García Márquez, pasa lo mismo con los celulares.
Entonces hay quienes hacen tonterías con su celular y hay quienes están en capacidad de hacer películas que se ganen el Oscar con un celular. La producción audiovisual con teléfonos móviles indudablemente tiene una ventaja en términos industriales y es que cuesta muchísimo menos. En muchos aspectos financieros supera de lejos lo que ocurre con una cámara y con un dispositivo tradicional de producción de video. Antes no estaba muy de acuerdo con la realización de proyectos con dispositivos móviles, pero más por una cuestión técnica, sí. Tal vez no lo había probado mucho, pero ahora me doy cuenta que definitivamente, bueno, es decir, ya hay muchas pruebas. Siento que la gente empezó a descubrir que con el celular y con la tecnología que nos brindaba el celular, porque hoy el celular nos permite grabar en 4K, entonces digamos que la gente descubrió que podía meterle luces, que podía meterle Steadicam, que podía meterle dolly, que podía empezar a contar sus historias a un nivel profesional con el celular. En este momento los dispositivos móviles son definitivamente una herramienta para la realización audiovisual, o sea, eso no tiene ninguna duda. O sea, ya muchos directores conocidos incluso han hecho el ejercicio de hacer sus proyectos, sus cosas con un teléfono. Entonces es definitivamente una herramienta de trabajo, de creación, de comunicación. O sea, dejó de ser una herramienta de comunicación para convertirse en una cosa que va mucho más allá. Arrancamos un proceso donde la gente, de verdad, los colombianos empezaron a demostrar que con el celular se podía hacer cine. Y yo siempre digo una frase que me encanta y es que creo que el cine, para mí, es más de indio que de flecha. Yo sí creo que la producción con teléfonos celulares es maravillosa, es la democratización de una cosa, de unas personas que se creían muy especiales, nos creíamos muy especiales, por tener el dominio de una técnica que lo único que tenía de particular era que era muy cara. No sé si desaparezca por completo la televisión, pero definitivamente la ha transformado y me parece que es algo bueno. Yo pienso que los teléfonos móviles entran a fortalecer franjas de producción que estuvieron muy desamparadas y muy en desventaja, como las de la televisión pública, las de la televisión comunitaria, las de la televisión regional. Yo siento que el término televisión ha cambiado un poco, o sea, para mí televisión ya no es únicamente sentarme enfrente de un televisor con la familia o con quien sea, con los amigos a ver un programa. Ya para mí televisión ya es ver algo en el móvil. Los dispositivos móviles están cambiando la televisión. Yo creo que eso no lo digo yo creo que eso lo está diciendo el rating. Yo creo que la gente está cambiando un dispositivo por otro. En temas de consumo audiovisual. Lo que creo yo es que el celular empieza a marcar unas nuevas narrativas a las que nos estamos empezando a ver enfrentados y ya todo esto cambió. O sea, yo pienso que ¿qué le pasó al cine y qué le pasó a la televisión cuando aparecen las OTT como Netflix o cuando empiezan a aparecer las series cinematográficas? Entonces ya cada capítulo de una serie era una película. ¿Cómo empezamos nosotros a evolucionar en el tema mercado y en el tema consumo del entretenimiento en temas audiovisuales? Hasta aquí nos trajo la nave. No olviden ver Fractal los viernes, sábados y domingos a las 9 de la noche. Y si ya no tienen televisor porque viven en el futuro, recuerden que en canal13.com.co pueden ver todos nuestros episodios.